a lo que vemos en la axial, a identificar los cóndilos, la rótula, el espacio ¿verdad? El espacio femororotuliano, que es el espacio radiolúcido. ¿Tenemos algún inconveniente? ¿Queremos preguntar algo? Aprovechemos ahora. Lo que se ve en la rótula, ¿qué es? La parte de arriba y la parte de abajo, ¿cómo se llama? No, vos estás entrando, claro. Ves la parte, ves superpuesto lo superior con lo inferior, y fíjate en Chavi, Reinaga, lo superior es mucho más ancho. Entonces la punta del vértice inferior no lo ves. Sí. Esta es la parte superior, esta es la cara anterior que es convexa y esta excavada son las dos caras cóncavas posteriores. Esto es anterior, esto es el espacio femororotuliano y el fémur es posterior. Estás entrando así o así, es lo mismo. Porque el vértice que es más finito, cuando se superpone con la parte más ancha, ves la parte más ancha. Tienen que saber señalar la rótula, la cara anterior convexa, la cara posterior cóncava, saber que esto es la tróquea, obvio, ¿verdad? El espacio postrotuliano, femororotuliano. ¿Cuál de los dos cóndilos es más ancho acá? Este, ¿verdad? ¿Qué lado, Mercado, qué lado de la placa es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, o sea que es una rodilla izquierda, porque el cóndilo más ancho, aunque acá no se nota, esto es más ancho que este pedacito. Bien, es el izquierdo. En cambio acá, ¿cuál es el cóndilo más ancho vos? ¿Este o este? ¿Qué cóndilo es? ¿Derecho o izquierdo? Perdón, me expresé mal. El cóndilo más ancho es este. Mira a la derecha. ¿Es el externo o el interno? El externo, o sea que es una axial derecha, como esta es una axial izquierda, porque el más ancho, que es el externo, el que da al lado del peroné, mira a la izquierda. ¿Eso lo entienden? Sí. Me conformo con que identifiquen la axial y no la confundan con un túnel intercondilo. Pero es muy fácil. Si yo entro así y esto es más ancho, el más ancho siempre es externo. Más ancho a la izquierda, del lado del peroné, el peroné me indica el lado, es izquierdo. Más ancho a la derecha, externo a la derecha, el externo está al lado del peroné, es derecho, ¿verdad? El peroné siempre, o el lado externo, el más ancho me indica el lado del peroné. Y ustedes saben que al lado del peroné me indica, como es externo, si mira a la derecha o si mira a la izquierda. Bien. ¿Tenemos alguna duda con respecto a axial? ¿Queremos aclarar algo? ¿Nos cuesta identificar algo? ¿No? ¿Pasamos a otra posición? ¿No quieren preguntar nada de axial? ¿Vos tenés alguna duda? Sí, decime. No, lo que quiero saber, ¿el más alto es la que está, es el interno? El más alto es el interno. Mira que yo pongo esto horizontal y que es el interno, fíjate que el peroné marca al lado externo, llega más abajo. Eso es altura, pero el más ancho es el externo. Y globalmente, más voluminoso y más alto es el interno, pero el ancho es el externo, que es el más corto. Una cosa es corto y otra cosa es ancho. Bien, muy bien. ¿Queremos preguntar algo más, aclarar alguna cosa? Bien, pasamos a túnel intercondilo y después hacemos un alto. Bien, acá tenemos, que yo no olvidé de mostrarlo, otra rodilla. ¿Qué posición es? Perfil. No escucho. Perfil. Perfil. ¿Qué perfil? ¿Qué rodilla? Izquierda. Y la rótula viene de la izquierda, ¿verdad? ¿Esto qué es? La tibia. Obvio, ¿qué parte de la tibia es esta? Tuberosidad. La tuberosidad anterior de la tibia, ¿verdad? La tuberosidad anterior. ¿O están superpuestos el fémur y la rótula? Superpuestos. Si están superpuestos, no tengo despejado el espacio. Si no está despejado el espacio femororotuliano, ¿puede ser una axial de rótula? No. Pero tengo la escotadura muy marcada, ¿verdad? Fíjense, y los cóndilos muy alargados. Esto es un túnel intercondilo, que no está mal decir que es un axial,
pero no un axial de rótula, ¿verdad? Es un axial de túnel intercontindio que algunos la llaman globalmente, aunque en realidad corresponde a una de sus variantes, posición. ¿Qué me pasa acá? Posición de Homblad. La posición de Homblad o de túnel intercontindio es una axial, pero de la escotadura intercontinua. Quiere decir que dado el espacio de la escotadura, en esta posición voy a tener una serie de variantes que son más o menos complicadas. Las deben haber visto con Rosa, ¿verdad? El paciente en 4 patas o acostado con las rodillas flexionadas. Lo que me interesa es recorrer con el rayo la escotadura axialmente, o sea, tangencialmente, siguiendo una línea recta su espacio a lo largo. Obviamente, si yo tengo al paciente, por ejemplo, a Charlie, vamos a correrlo a Charlie al centro. Si yo tengo al paciente de cúbito crono, les digo para los chicos que leen, que lamentablemente en esta división no son muchos, en el Bontrager están muy bien explicadas las 3 variantes de axial que vamos a ver. Es algo muy corto, muy bien explicado, con lindos esquemas para entender el rayo, etc. Así que los que tienen interés se lo piden a Eduardo. ¿Les quería decir algo más? Les quería decir algo con respecto a la Lowenstein, que no sé si lo recalqué lo suficiente en la clase pasada. En caso de fractura o luxación reciente de cadera, sí, o de fracturas de fémur, no hacen la Lowenstein. La Lowenstein les permite ver despejadas las caderas de perfil, despejados los cuellos anatómico y quirúrgico, y obviamente se pueden emplear en todo tipo de patologías que no sea traumática aguda. Si el paciente tiene una fractura del fémur que ha sido fijada, o sea, tiene una osteosíntesis, un tornillo, ya está restablecido del tema, sí pueden hacer una Lowenstein. La indicación precisa en qué caso pedimos una Lowenstein, les voy a hablar, se lo voy a comentar la clase que viene, obvio se lo voy a explicar en el parcial, antes de comenzar el parcial, que están todos, les voy a comentar 2 palabras porque quiero hablar con un técnico que es del primero año A de la noche y que voy a ver mañana. O sea, les voy a comentar nada más, porque para completar bien el estudio de esa posición. De la parte ósea, obvio, si el túnel está estrechado o no, si hay cuerpos extraños en el túnel, a veces se desprenden fragmentos óseos en las artrosis o en distintas patologías que se llaman ratas intraarticulares, porque son inclusiones, ratas entre comillas, son inclusiones que bloquean el túnel y se ubican en el túnel, y también patología ósea y cartilaginosa de los extremos óseos. Bien. O sea que el ancho del túnel, ver el túnel despejado sin cuerpos extraños es muy importante. Y también los bordes, que obviamente si hay patología ósea o condral, ¿qué es patología condral? Condral y es el tejido cartilaginoso. Estamos hablando de patologías del cartílago. Si yo le digo patología osteocondral, me estoy refiriendo al hueso y al cartílago. Bien, estas posiciones entonces las pueden leer, el que tiene interés, están bien explicadas en el Bontrager. Tenemos a Charlie. Supongamos que Charlie está acostado, boca abajo, de punto crono, es una posición que es un poco incómoda para el paciente, pero si yo hago la posición a la inversa, o sea, el decúbito supino con la pierna flexionada, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago el decúbito supino con la pierna flexionada? Tengo que poner el chasis abajo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si pongo el chasis abajo? El chasis me queda lejos del túnel, salvo que tenga, no sé si Rosa le comentó, pero no es frecuente un chasis curvo, un chasis que tenga esta forma, que se adapte la curva si el hueco popliteo, sino un chasis plano, un receptor de imágenes como ustedes están acostumbrados a ver,
Si yo flexiono 45, 50, le doy un valor equitativo porque yo no hago estas posiciones, ningún traje lo van a leer exacto, se remiten a lo que les dijo Rosa. Si yo estoy en decúbito supino y flexiono, digamos, 40, 45, ¿qué pasa? Ya se me queda en la mesa, me queda un espacio importante entre el túnel y el chasis, ¿verdad? Después vamos a hablar un poquito de eso, pero les doy entonces la explicación de por qué, aunque es incómodo para el paciente, lo hacemos en decúbito prono. ¿Por qué? Porque en decúbito prono el paciente está así. Acá me lo pongo boca abajo, también por razones obvias. Está el paciente boca abajo, el chasis en la mesa, flexiona con respecto a la horizontal, ¿verdad? La posición inicial, 40 a 50 grados la pierna, ¿verdad? Flexiona 40 a 50 grados la pierna. Acá tengo que poner un soporte para contener el tobillo, ¿verdad? Y si esta pierna está enferma, le puedo colocar abajo un almohadón. Solamente lo elevo un poquito, no es lo mismo que el caso que vimos anterior. Y fíjense lo que hago con el rayo. El chasis ya saben, está acá. El chasis está acá, ¿verdad? Con el rayo entro perpendicular a la pierna. ¿Qué me van a decir? ¿Cómo perpendicular a la pierna? La pierna está angulada. Está angulada con respecto a la horizontal 45-50. Y ustedes angulan el rayo 45-50. Pero fíjense que con la pierna forma un ángulo recto. Es perpendicular a la pierna. Y sigue en el túnel. ¿Va podálico o cefálico? Podálico. Si ustedes hacen la inversa, la que pueden hacer solo con el chasis curvo, el paciente está cómodo, obviamente, acostadito, flexiona así. También acá la horizontal me la marca el muslo, 40 a 45 grados. El chasis está abajo y entro con el rayo así. ¿Por qué entro al revés? Porque el túnel queda orientado al revés, el túnel es así, así. Entonces yo entro por la rótula con una angulación así para seguir al túnel. Cuando está boca abajo, el túnel me queda, fíjense cómo me queda el túnel. Cuando está boca abajo, el túnel me queda oblicuo hacia abajo. Pero cuando si yo lo doy vuelta, allá, ¿verdad? Y hago esto, a ver, se le va a hacer si yo doy vuelta allá y hago esto que me cuesta hacerlo, ¿verdad? Hago esto. Yo tengo que entrar con el rayo así, de abajo para arriba, el túnel queda mirando para arriba. Bien, hay otra variante que es con el paciente en 4 patas. Y en esa variante